Que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a concluir el Evangelio según Marcos. Vamos a dar lectura a los capítulos 15 y 16. La palabra del Señor dice así. Marcos capítulo 15. Jesús ante Pilato. Muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, le llevaron y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó, diciendo: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más, de modo que Pilato estaba asombrado. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en cada fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los sediciosos que habían cometido homicidio en la insurrección. Y subiendo a la multitud, comenzó a pedirle que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les contestó diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato, tomando de nuevo la palabra, les decía: ¿Qué haré entonces con el que llamáis el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos: ¡Crucifícale! Y Pilato les decía: ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la cohorte romana. Le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vitorearle: ¡Salve, rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Le llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y la inscripción de la acusación contra él decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y con los transgresores fue contado. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Bah, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo descendiendo de la cruz». De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían: «A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse». Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también le insultaban.
Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: Mirad, a Elías llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si Elías viene a bajarle. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró, dijo: En verdad este hombre era Hijo de Dios. Había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, le seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponían. Marcos capítulo 16. La resurrección. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido, y se decían unas a otras: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Y después de haber resucitado, muy temprano el primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos. Después de esto, se apareció en forma distinta a 2 de ellos, cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron.
Jesús comisiona a los apóstoles. Después apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa, y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. La ascensión. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que la seguían. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones. Y después de esto, Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Reflexión del ministerio Aviva Nuestros Corazones, por nuestra hermana Ana Nin de Olivo. Marcos capítulo 15 y 16. Capítulo 15. Ni la situación, ni las palabras, ni los tratos de los hombres gobernaban la mente de Jesús, ni su corazón, sino que en cada momento él actuaba con el discernimiento, sabiduría y dirección del Espíritu. No era tiempo de hablar, pues como dice Isaías 53:7, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. ¿Disciernes tú los diferentes tiempos del Señor en tu vida y actúas con sabiduría y conocimiento? Algunas veces preferimos pasar más tiempo con algunas malas amistades o en entrenamientos pecaminosos que con Dios, porque sabemos que Él es la luz, que Él es la verdad, pero nosotras preferimos permanecer en esas tinieblas del pecado. Y es aquí donde sacrificamos a Jesús en nuestros corazones para poder permanecer con los Barrabás. ¿De qué manera estás prefiriendo a los Barrabás y sacrificas a Jesús en tu corazón? Leyendo el pasaje donde algunos soldados romanos se mofan de Jesús, viene a mi mente que yo hago lo mismo cuando no le reverencio como el Rey, como el Salvador que es, cuando dudo de su señorío, de su soberanía, cuando me preocupo creyendo que Él no tiene el control, que no me puede salvar. ¿De qué manera tu corazón y tus pensamientos se están mofando del Rey y Señor Jesús? Muchas veces dudamos el amor de Dios, pero meditemos que Jesús no tenía por qué morir, por qué ser masacrado y maltratado, pero voluntariamente lo hizo para salvarnos de la perdición eterna. La Trinidad nos amó tanto hasta el punto de entregar al unigénito del Padre. No existe mayor expresión de amor que aun siendo nosotros malos, pecadores, el Verbo, la palabra por medio de la cual todo fue creado, Dios mismo entregó su vida por nosotros, por nosotras. Él ocupó el lugar que nos tocaba a nosotros, a nosotras. ¿Por qué todavía dudas del amor de Dios por ti? Las multitudes siempre seguían a Jesús, pero a la hora de su muerte, solo unos pocos permanecieron al pie de la cruz. Y me pregunto, ¿creemos en Jesús solo en los tiempos fáciles y placenteros?
¿O permanecemos a sus pies en tiempo de prueba, cuando la muerte toca nuestra puerta, cuando nuestra fe es atacada y perseguida? ¿Creemos verdaderamente? Capítulo 16. En nuestra búsqueda de Jesús, asimismo como las mujeres se encontraron con esta piedra de gran tamaño, nosotras, nos encontraremos con grandes obstáculos, pero perseveremos en fe, pues nuestro mismo Dios se encargará de quitar lo que nosotras no podemos, y finalmente tendremos un nuevo encuentro con nuestro Señor resucitado. Como dice Jesús en Mateo 5:18, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. No importa lo que pase, nada ni nadie podrá detener el cumplimiento de la palabra de Dios. Él es fiel y verdadero. Dios reina sobre las circunstancias, no las circunstancias sobre Dios. Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, tal como os dijo, como está escrito en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? ¿Por qué dudas de su palabra? La fe debe ir acompañada de señales, de obras, es decir, debe pasar de lo teórico y abstracto a lo práctico y tangible. Así como un árbol de manzana da manzana, así la vida del cristiano debe mostrar los frutos de esa fe. Las señales, las obras, los frutos confirman la autenticidad de la fe. ¿Está tu vida mostrando las señales y los frutos del Espíritu de Dios y su obra? Ciertamente Dios nos ha escogido con el propósito de que le conozcamos y creamos en Él, en Jesús, en las buenas nuevas de salvación, pero también de que seamos sus instrumentos, sus pies, tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Romanos 10:15. Por tanto, somos embajadores, somos embajadoras de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Reconciliaos con Dios. 2 Corintios 5:20. ¿Estás siendo embajadora de Cristo en tu hogar, en tu lugar de trabajo? ¿Estás anunciando el Evangelio con tus palabras, con tus acciones? Amén. Con esto hemos terminado la lectura del libro del Evangelio según Marcos. Y los felicito a todos que han leído completo este libro, cada vez más conociendo de nuestro Señor esta obra de salvación que Él ha hecho. Él, siendo Dios, no se aferró a esos privilegios que Él tenía como Dios, sino que Él voluntariamente lo hizo. Él vino para salvarnos de la perdición eterna. Él nos amó tanto, que Dios entregó a su único Hijo. No existe mayor expresión de amor que aun nosotros siendo malos, pecadores, el Verbo, la palabra por medio de la cual todo fue creado, Dios mismo entregó su vida por ti y por mí. Él ocupó el lugar que te tocaba a ti, que me tocaba a mí, pagar por mi pecado y por mi maldad. ¿Y tú? ¿Dudas todavía del amor de Dios por ti? Amén. Les deseo que tengan un lindo día y que el Señor les bendiga. Amén.